Vamos a comenzar con la oración, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros y cuida de esta comunicación. Bueno, como recordaréis, estamos viendo estos días como introducción a este estudio de los padres de la Iglesia, la clave, la importancia impresionante que tiene la tradición, la comunión. La tradición como traditio, tradición en sentido etimológico, entrega, recepción y transmisión. Y estamos viendo que es uno de los tres cauces que nos ponen en contacto con Jesucristo vivo. Uno es la palabra, que es viva y eficaz. Otro es los sacramentos, concretamente el centro de todos ellos, la Eucaristía, donde está Cristo y se nos da de diversas formas, como perdón de los pecados en el bautismo y en su renovación en el sacramento de la confesión, de la penitencia, luego pues como confirmación, es decir, como plenitud de presencia del Espíritu en el alma, que es el sacramento de la confirmación, ¿no? Luego, a continuación, pues el sacramento de la plenitud de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Luego, el sacramento de la medicina, que es pues sanación para el espíritu, para el ánimo y para el cuerpo, la unción de los enfermos, ¿no? Los dos sacramentos al servicio de la comunidad, el sacramento del orden sagrado y el sacramento del matrimonio. Bueno, pues a través de ellos Cristo viene a nuestro encuentro. Y también el tercer cauce es eso que dijo nuestro Señor: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, y yo no os dejaré huérfanos, y yo seguiré estando con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Seguiré estando, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esto es impresionante, y esto es lo que estamos viendo estos primeros días, siguiendo las catequesis que dio pues, el Papa en el año 2006, Papa Benedicto, en el año 2006, en el mes de marzo, a partir del mes de marzo, dio 5 catequesis preciosas. Hemos visto hasta ahora que la comunión eclesial es suscitada y es sostenida por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que crea esta comunión. Ya vimos cómo, ahora que estamos con la sinodalidad, este sínodo de la Iglesia sobre caminar juntos, que decía Monseñor Claravia, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la inauguración del curso académico en San Dámaso, aquí en Madrid, decía hace un par de semanas que no cabe comunión ninguna, sinodalidad ninguna, entre nosotros si no estamos unidos a Cristo. Entonces, esto es muy claro, porque a través de la traditio vamos a ir a encontrarnos con Cristo. El Cristo real, el Cristo vivo, que sigue viniendo a nuestro encuentro, a través de esa comunión, a través de esa conexión. Vimos también que no solo que el Espíritu Santo es el promotor de la comunión eclesial, los apóstoles y sus sucesores,
son los que conservan y promueven esa comunión. Es decir, los instrumentos del Espíritu Santo para hacernos presentes a Jesucristo, para que entremos en comunión con Cristo y Cristo cree la comunión entre nosotros, son los apóstoles y sus sucesores. Y entonces, pues hoy lo que vamos a ver es cómo esa comunión abarca todos los tiempos y todas las generaciones de cristianos. Claro, esto pues es muy impresionante, porque, a ver, en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Pero esa comunión de los santos no es solo que estoy en comunión con los demás cristianos del mundo, sino que estoy en comunión con los cristianos que han sido. Y estoy en comunión y estoy poniendo las bases para los cristianos que serán, los que recibirán esa fe a través de nuestra fidelidad en estos momentos. Como Dios se va a servir de nuestra fidelidad para ir al encuentro dentro de muchos siglos, o de los que sean, ¿no? El tiempo que dure el mundo, pues ir al encuentro de los cristianos gracias a esa transmisión de la fe. Por tanto, esta comunión es universal y tiene una doble universalidad. Una universalidad sincrónica, sincronía es a la vez, con todos los creyentes de todas las partes del mundo hoy, y además una universalidad de comunión diacrónica. Es decir, todos los tiempos nos pertenecen. Los creyentes del pasado, los creyentes del futuro, tienen que ver con nosotros. Por eso, claro, el juicio universal, la parusía, es uno de los servicios a esa comunión, que es muy importante para que cuando estemos en el cielo en la plenitud, todos hayamos conocido esa comunión. ¿Y qué tengo yo que ver con Perico de los Palotes de hace 5 siglos, de hace 20 siglos, o de hace 5.000 años? Que se haya salvado. ¿Qué tengo que ver con los creyentes de cualquier época? Porque los que desde que fueron creados Adán y Eva hasta nuestros días, todos los seres humanos que se han salvado cuando Dios les ha revelado que es Cristo el único Salvador, hayan aceptado a Jesucristo. Por lo tanto, todos han hecho el bautismo de deseo. Para poderse salvar han necesitado esa purificación que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos ha alcanzado en la cruz y nos da el don del Espíritu Santo para que nos convertamos en hijos de Dios. Pues eso todos los hombres de todos los pueblos. Y esta comunión nos pone entonces en conexión sincrónicamente con todos los que hoy día luchan por vivir la fe en todas las partes, los que están siendo perseguidos, y al mismo tiempo, y nosotros estamos influyendo, y ellos nos están influyendo, nos están sosteniendo. Y claro, cuando una persona se siente sola, que tenga fe, es que no está entendiendo lo que es la fe, porque la fe le permite que se dé cuenta de que no está sola en ningún momento, ¿no? Y además entramos en comunión diacrónica con todos los creyentes de todos los tiempos. El Espíritu Santo es el garante de la presencia activa del misterio de Cristo en la historia. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace, que realiza y se sirve del ministerio de los apóstoles para que Cristo resucitado, esa experiencia, pueda ser transmitida y pueda hacerse real hoy. Y nosotros podamos seguir teniendo esa posibilidad de conectar con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hoy vivimos el encuentro con Cristo resucitado, cuando celebramos la resurrección o la pasión, no como algo del pasado, sino como algo presente. Esa presencia de la liturgia en la vida de la Iglesia, que es algo muy real. Entonces,
¿Qué es la tradición apostólica? Es esa transmisión de bienes que hace que la comunidad cristiana sea una actualización permanente, con la fuerza del Espíritu Santo, de esa comunión originaria de los primeros cristianos con Cristo. Esa realidad de los primeros cristianos con Cristo se sigue haciendo presente por acción del Espíritu Santo a través de los pastores, se sigue haciendo presente hoy. Y nosotros estamos viviendo, claro, si somos fieles, si no, pues debemos hacernos una iglesia nueva, hacerlos en Alemania, el sínodo camino sinodal, pues entonces, ¿qué comunión? Porque no estamos en comunión con Cristo, ¿no? Entonces, por eso se llama traditio, porque surge del testimonio de los apóstoles que nos entregan, tradere es entregar, nos entregan esa fe de la comunidad de los discípulos de los tiempos de los orígenes, que es recogida en los escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en la vida sacramental, en la vida de fe. Y entonces, pues la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, hace una cadena ininterrumpida de conexión con el Señor. Claro, esto, conexión con el Señor, que claro, que se sirve a su vez de la palabra, de los sacramentos debidamente celebrados, debidamente transmitidos. Es decir, Jesús, en su vida histórica, se limita a un lugar y un tiempo concreto. Está 3 años de ministerio público. Bueno, pues esa realidad, lo que él hace, lo que él transmite, los milagros, la sanación que da, la liberación de los espíritus inmundos, el perdón de los pecados que él va realizando, eso se sigue, esa realidad histórica, no se restringe a esos 3 años, sino que a través de la comunión, de la sucesión apostólica, el Espíritu Santo hace que conectemos con eso. Y cuando, por ejemplo, se proclama en la liturgia un evangelio de un pasaje, de algo que fue pues, una realidad de hace 20 siglos, pues que eso se haga vivo en nuestra vida. Y de hecho es que lo experimentamos. ¿Cuántas veces cuando se está proclamando, cuando se está explicando en la homilía pues, un pasaje evangélico, uno es que se da cuenta que está entrando en comunión con eso, que Cristo está actuando en mí, que me está diciendo eso a mí, que me está sanando a mí. Entonces, pues es eso, ¿no? Jesús ha limitado a un tiempo y se ha limitado a un espacio. Él dijo que había que cumplir. Su misión era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que ya sus apóstoles irían a los no israelitas, a los no judíos. Pero que él se iba a limitar. Y de hecho, cuando llega la sirofenicia y le pide, oye, exorciza a mi hija, que tiene un demonio muy malo, muy malo, muy malo. Dice, no, es que yo he venido a las ovejas de Israel. Dice, sí, bueno, pero también los perrillos comen las migajas de la casa. Dice, mujer, hay que ver a la fe que tienes, hija. Te has convertido en hija de Israel con tu fe. Y me has arrancado, el Señor, cada vez que se acercaba él con él, le arrancaba el milagro. No podía resistirse, por así decirlo, ¿no? Cuando acordaos de la sirofenicia, la hemorroísa, pues que se acerca, ella toca el manto con fe, y dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles dicen, maestro, si está todo el mundo, esto es una bulla de Sevilla en Semana Santa, que no hay quien se mueva, y dices que ¿quién te ha tocado? Y dice Jesús, yo sé lo que me digo. De todos estos que me están apretujando, ninguno me ha tocado. Solamente ha habido una persona que se ha acercado a mí con fe, y esa sí que me ha tocado, y me ha arrancado un milagrazo. Sin que él, ¿quién me ha tocado? Entonces, claro, la otra se ve descubierta, dice, he sido yo, tal mujer, grande es tu fe. Y eso se lo está diciendo delante de aquel hombre que había ido diciendo, mi niña está en las últimas.
Y de hecho le comunican, tu niña ha fallecido. Entonces dice, solo basta que tengas fe. Cuando el hombre ve que acaba de curar a la hemorroísa, que llevaba no sé cuántos 18 años gastándose toda su fortuna en médicos y estaba cada vez peor, pues claro, el hombre se enciende en la fe, ¿no? Y cuando llegan a la casa y le dicen, oh, y se ríen del Señor, la niña no está muerta, está dormida, ay, qué cosas dices, este hombre es un lunático y tal, y los echó a todos fuera. Todos fuera, no tienen fe, todos fuera. No son dignos de ver aquello que iba a suceder. Y se quedó con los padres, con Pedro, Santiago y Juan, y la pobre niña a la muerta. Talita Cumi, la niña, a ti te lo digo, levántate, la niña. Y todos los padres tal, felices, los apóstoles asombrados y tal, y el Señor que estaba en todo diciendo, dale de comer, que tienen un hambre, más hambre que el perro un ciego que lleva sin comer con su enfermedad no sé cuánto, y ahora que está sana, lo que tiene es hambre, dale dos señales que está en todas, o sea, es que no se le pasa ni media. Es tan bonito, ¿no? Es tan humano, tan divino, que es conmovedor, ¿no? Bueno, pues ese es el... Todo eso, esos acontecimientos, no son, por eso cuando se dice esto es un memorial vivo, esto no es un mero recuerdo, esto es realidad, es hacer presente. Por eso decimos que es la Eucaristía, es una representación, volver a hacer presente, hacernos presente. Y eso cómo es posible a través de la comunión, de la sucesión apostólica. Claro, en el momento en que estemos atentando contra esa unidad, unidad con Cristo, que hace el Espíritu Santo, y porque estemos atentando contra la verdad del depósito de la fe, o estemos atentando contra el modo de celebrar dignamente los sacramentos, en ese momento nos hemos cargado la comunión, y en ese momento ya deja de ser realidad. Eso deja de ser realidad. ¿Qué es lo que pasa con los protestantes? No, los protestantes, ellos no creen que cuando celebran la Eucaristía, para ellos es un mero recuerdo de una cena, pero no eso sea una realidad viva que ahora viene a sus vidas. No, por eso, claro, pues de ahí surgió esa exégesis racionalista. Cuando los racionalistas de la primera mitad del siglo XX hacían una lectura de la Biblia totalmente quitando todo lo sobrenatural, es que ellos, claro, han perdido la fe en que aquello sea realidad. Entonces se queda en una cosa, me lo recuerdo de una cosa que ya lo interpretan, ¿no? Esto es que ellos pensaban que Cristo había sanado, pero en realidad no era de él, pero lo importante era lo que ellos creían. No es que Cristo haya resucitado, sino ellos resucitó su confianza en Jesucristo. O como decía el rabino de Nueva York hace muy poco, cuando le preguntaban por el Éxodo, dice, no, el Éxodo no tiene por qué haber sido realidad, lo importante es que los judíos todos los años celebramos la Pascua, celebramos esa liberación. O sea, lo importante es nuestra conciencia subjetiva, no que haya habido una realidad que hace presente en nuestras vidas. Han perdido totalmente. Claro, tanto los judíos, que dejaron de creer en el Mesías que Dios les había mandado, que no creyeron, no lo aceptaron, como los protestantes que manipularon la fe, se quedaron sin Cristo. Y se quedaron sin el Espíritu Santo. Entonces ya todo se queda en una cosa humana, en una cosa, pues eso, ¿no? Que no es bueno. Entonces ese universalismo de la salvación requiere que esa actualización de la Pascua del Señor se celebre sin interrupción hasta su segunda venida. Que se siga celebrando, pero claro, sabiendo que celebrarlo no es recordándolo, sino es haciéndolo presente en cada época, en cada lugar, en cada sitio. ¿Quién va a actualizar esa presencia salvífica de Jesús mediante el ministerio de los apóstoles? Que eran los jefes del nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, el Espíritu Santo. Él es el que da vida. Por eso, claro, es tan llamativo como en el ministerio de los apóstoles, de tal la primitiva iglesia, todo era lo que ellos decidían y lo que decidía el Espíritu Santo. Se manifiesta especialmente en el Concilio de Jerusalén. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros
entonces, pues, esa compenetración entre el Espíritu Santo y los enviados por Jesucristo. Son dos cosas. A veces siempre hablamos la Iglesia de Jesucristo. Ojo, sí, es verdad, y no hay que quitarle ni un ápice. Pero es la Iglesia también del Espíritu Santo. Porque la misión de Cristo y del Espíritu van siempre unidas. Y esa Iglesia que es cristiana, al mismo tiempo es neumática. Es el Espíritu el que hace que Cristo no sea un personaje del pasado, un señor pues buenísimo, hijo de Dios, que además se encarna y que hizo una labor en el año 30-33. Y en los primeros años de su vida nos dio un ejemplo de lo que tiene que ser nuestra vida corriente. No, es que ese Cristo dijo que no nos iba a dejar. ¿Y cómo no nos iba a dejar? A través de la comunión eclesial. Por tanto, cuando en la liturgia estamos mirando el altar, mirando hacia el retablo y todo eso, y vemos a la derecha los pastores, la sede. Claro, la sede es la que nos va a ayudar a celebrar lo del centro, el altar, el sacrificio, actualizarlo, y a lo de la izquierda, el ambón, lo que se proclama, la palabra. Van las tres cosas indisociablemente. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo se hace realidad y nos va a hablar en la palabra, nos va a alimentar en la Eucaristía y nos va a guiar por medio de los pastores. Es el Espíritu el que se sirve de la acción de esos pastores que consagran el cuerpo de Cristo y proclaman en su nombre la palabra de Dios. Son tres realidades indisociables. Y esto pues es algo muy clave, ¿no?, que no debemos perder de vista nunca y que es una preciosidad, ¿no? Bueno, dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos, le dijo Jesús, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esta promesa se realizó ya en los apóstoles. Ellos decían, nosotros somos testigos de estas cosas, y dice capítulo 5 de los Hechos, Lucas, en versículo 32, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado, el Padre, a los que lo obedecen. O sea, nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo que el Padre da a los que obedecen. Por consiguiente, es el mismo Espíritu, el Espíritu mismo, el que por medio de la imposición de las manos y la oración de los apóstoles consagra y envía nuevos misioneros del Evangelio. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice que Pablo designó presbíteros en las iglesias que iba fundando. Y en el capítulo 20, en cambio, dice, es el Espíritu Santo el que constituyó pastores de la grey. Y es que van unidos. Es Pablo y es el Espíritu Santo. Es sobre todo el Espíritu que se sirve de Pablo, pero ojo, que se sirve de Pablo. Ha querido hacerlo así. Ha querido hacerlo, no, el Espíritu ha querido, y Cristo ha querido hacerse presente, guiarnos a través de los pastores, de los que le escogió y de los que a los que esos que le escogió le impusieron las manos. Entonces, pues Pablo es el Espíritu Santo el que va a actuar, el que nos va a hacer presente a Cristo y sirviéndose de esa sucesión apostólica. Por eso la acción del Espíritu Santo, la acción de Pablo y de los demás apóstoles se compenetran profundamente. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿verdad? Y esta permanente actualización de la presencia de nuestro Señor en su pueblo, que obra el Espíritu Santo, es decir, ¿quién es el que hace que Cristo siga presente? A través de los pastores. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que Cristo siga y que se realice eso también en la fraternidad, la comunión fraterna. Entonces,
no es una, por tanto, no se trata de una mera tradición apostólica, no es una mera donación de una transmisión material de lo que fue dado al inicio a los apóstoles, sino que no es una mera donación de unos dogmas y de unos sacramentos, sino que es la presencia viva, eficaz del Señor Jesús, muerto y resucitado por nosotros, que nos acompaña a la comunidad reunida por el Espíritu Santo, en su nombre, el Cristo nos va a acompañar. Entonces, pues eso, por tanto, la tradición de la Iglesia, esa comunión de los fieles junto a sus pastores legítimos, a lo largo de la historia. Una comunión que el Espíritu Santo va a alimentar, asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica de hace 20 siglos, que se vivió en esa comunidad originaria de los discípulos, y la experiencia actual de Cristo en su Iglesia. Ser la misma experiencia, la misma en la medida en que seamos fieles, claro, y sigamos a los pastores legítimos. Oye, en la Iglesia hay pastores, como decía el Papa hace 2 cuaresmas, pues hay pastores, falsos pastores, como ya advirtió el Señor. Y entonces hay que discernir el buen pastor del falso pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que es fiel a Jesucristo. Entonces, si un pastor, en lugar de transmitir lo que dijo Jesucristo, lo que ha transmitido la sucesión apostólica por obra del Espíritu Santo, se inventa, como están haciendo los pastores, el 80% de los pastores en Alemania, a esos no hay que seguirlos. Ahí no hay sucesión apostólica. Han cortado la sucesión apostólica. Solo el 20% de los pastores en Alemania han mantenido la sucesión apostólica. Eso hay que tenerlo muy claro y decir, yo que tengo, y no ponerse nerviosos. Es decir, cuando Cristo escoge a los 12 apóstoles, él siempre decía, yo sé a quiénes he escogido. Y uno dice, bueno, pero hombre, Señor, ¿cómo has escogido a Santiago y Juan que están diciendo, ¿quieres que baje fuego a estos que no nos han recibido bien? No sabéis a qué espíritu pertenecéis, le dice Jesús. O ¿cómo has escogido a Natanael? Que le dice, pero ¿cómo de Jerusalén, digo, de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Cómo has escogido a Pedro, que te ha negado 3 veces? Que te ha dicho, tú no te sacrifiques, no mueras en la cruz, y te tuviste que decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo escogiste a Pedro? No digamos ya a Judas. Y él siempre decía, yo sé a quiénes he escogido. Y no se ha perdido ninguno, excepto el de la perdición, que es Judas, para que se cumplieran las Escrituras. Dios lo ha permitido para que, por tanto, que no perdamos de vista que ese es el misterio de la Iglesia. Pero claro, el misterio de la Iglesia no es la organización. Y no son esos pastores cuando no actúan en comunión, según la tradición, cuando no conectan con el misterio de Cristo y sus discípulos, cuando no conectan con la vida de los primeros cristianos porque están haciendo otra cosa. Hay que seguir los mandatos legítimos de la autoridad legítima. Cuando una autoridad es ilegítima, porque ya se autodeslegitima, o cuando una autoridad da mandatos ilegítimos, no hay que seguirla. Porque uno tiene que saber dónde está Cristo. Cristo se hace presente a través de la acción del Espíritu Santo en aquellos pastores que procuren vivir la comunión eclesial, la sucesión apostólica, que estén dispuestos a llevarnos a Cristo, a que Cristo, que está vivo porque ha resucitado, se encuentre con nosotros ahora en el año 2021, pues en este día en que nos encontramos. Ese es donde tenemos claro. Entonces es muy importante entender la comunión. Es muy importante lo que es eso, esa tradición viva en la Iglesia. Es decir, la tradición, dice Benedicto, es la continuidad orgánica, o sea, organizada de la Iglesia, que es un templo santo del Padre,
edificado sobre el cimiento de los apóstoles, mantenido en pie por la piedra angular que es Cristo, mediante la acción del Espíritu Santo. Esa es la tradición, la continuidad de la Iglesia, de la misma Iglesia de Jesús y sus apóstoles, que es el Templo Santo, edificado sobre ese cimiento de los pastores y mantenido en pie en Cristo, que es la piedra angular, por la acción del Espíritu Santo. Dice Pablo, así ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu Santo. No se puede decir más claramente. Gracias a esa tradición, garantizada por el ministerio de los apóstoles y de sus sucesores, pues ese agua que brota del costado de Jesucristo y su sangre llegan a los hombres todos los tiempos. Gracias a esa tradición, a esa comunión que realiza el Espíritu Santo. Es decir, que no es una mera cosa material de que, bueno, que no, es que es el Espíritu Santo el que está haciendo que Cristo siga vivo en cada momento de la historia y se haga presente en cada comunidad verdaderamente cristiana. Es el Espíritu Santo. Por eso, claro, los Hechos de los Apóstoles se han llamado Evangelio del Espíritu Santo. Porque no hay página que no se refiera a él y que no eso. Es decir, la traditio es la presencia permanente de Cristo que viene a encontrarse con nosotros para redimirnos, santificarnos a través del ministerio de la Iglesia, de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, para gloria del Padre. Es decir, la tradición no es una mera transmisión de cosas, de dogmas, de palabras, de sacramentos, de ritos. Como dice Benedicto, no es una transmisión de una colección de cosas muertas. Es un río vivo que se remonta a los orígenes, que es ese costado de Cristo, que es el Salvador, que es el río que nos lleva a la eternidad, que nos lleva hasta el Padre. Un río que si uno se arroja a él, entonces conecta a través de Cristo, que es la fuente del agua viva, y por medio de la acción del Espíritu Santo, pues está y hace realidad esto que dijo Jesús. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Por tanto, no sé si nos vamos dando la tradición, la comunión eclesial la realiza el Espíritu Santo. Él la realiza a través del ministerio de los apóstoles y los pastores, sus sucesores. ¿Todo tiene importancia los pastores? Sí. ¿Tenemos que rezar por ellos para que cumplan su misión? Sí. ¿Cuando no la cumplen pasa algo? No. Siempre habrá a otros que la cumplan. Y hemos de acudir a los que la cumplan, ¿no? Y entonces, pues eso. Y que se trata de que nosotros creemos que Cristo está vivo y el Espíritu nos lleva ahí, a lo largo de toda la historia, al conectar, ¿verdad?, con todos los cristianos de todos los tiempos y una realidad que se verá en el juicio universal. Bueno, pues entonces hemos visto, estamos viendo lo que es la tradición apostólica. No es una colección de una caja de cosas muertas, es un río vivo. Bien, entonces el Papa, una de las cosas que hace es explicar cómo el Concilio Vaticano II ha ido hablando de todo esto. Dice, la tradición es apostólica en sus orígenes, en los orígenes, que es Cristo y sus apóstoles, ¿no? El concilio, la Dei Verbum, en el documento sobre la palabra de Dios, pues habla de eso, ¿no? Y dice, prosigue afirmando que ese mandato que había dado el Señor de
de predicar a todos los hombres el Evangelio, lo cumplieron los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, que fueron instituyendo, fueron tomando medidas, ahora instituyen el diaconado, ahora, bueno, entonces sus instituciones, transmitiendo de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, lo que el Espíritu Santo les había enseñado para entender todo eso. Porque una cosa es que Cristo les dice unas cosas, cuando se va a ir en la última cena, les dice, bueno, esto no entendéis ni papa, ¿no? Ni castaña. Entonces, pero vendrá el Espíritu Santo y os hará entender lo que yo os he enseñado. Y entonces los apóstoles, dice el concilio, colaboraron con ellos otras personas de su generación. Y por eso pues van escogen a Pablo, escogen a Bernabé, escogen a otros para ese ministerio, ¿no? Eran como las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios. ¿Qué significa ese número de 12? Que por una parte está hablando del Israel de la antigua alianza, que eran 12 tribus, ¿no? Sino también ese 12 explica el destino de su ministerio, porque el valor simbólico que tiene en el mundo semítico, 12 es 4 por 3. 3, que es el número perfecto, que es la plenitud, que es Dios, es la Trinidad, multiplicado por 4, que remite a los 4 puntos cardinales del mundo entero. Es llevar la plenitud de Dios a todos los lugares. Eso significa las 12 tribus de Israel, significa que eran universales. Por eso Dios le decía, ojo, que de vosotros nacerá el Mesías, pero es para todo el mundo. Ellos eso lo tenían súper claro los judíos, ¿no? Cuando se encierran están yendo en contra de él. Entonces esa comunidad que nace del anuncio del Evangelio se siente convocada por esos que fueron enviados por el Señor y sabe que pueden contar con esa guía de esos 12. Es una comunidad en la que obra el Espíritu Santo. Y entonces, por eso, por ejemplo, San Pablo dice, os he transmitido lo que a mi vez he recibido. Esto es muy importante. Pablo fue llamado directamente por Cristo, con una vocación personal. Es verdadero apóstol. Y a pesar de ello, para él cuenta mucho la fidelidad a lo que había recibido. Él no quería inventar ningún cristianismo paulino. Dice, yo os he transmitido solo lo que he recibido del mismo Señor. Lo mismo que los demás apóstoles. Y de hecho, cuando fue a Jerusalén para dar el abrazo de comunión, pues los apóstoles comprobaron que efectivamente lo que predicaba era lo mismo que predicaban ellos. Y que Jesucristo, que los había llamado a ellos, lo había llamado también a Pablo. Por eso Pablo dirá al final de su vida a Timoteo, conserva el buen depósito de la fe mediante el Espíritu que habita en vosotros. ¿Cuál es la única manera de conservarlo? Viviendo en el Espíritu. Esto no es, como dice el Papa, una caja de cosas muertas. Si tú no vives en gracia de Dios, si tú no tienes vida de oración, si tú no te formas, pues para ir penetrando esa palabra y para recibir cada día más fructuosamente los sacramentos, no vas a poder transmitir nada, porque es el Espíritu el que te tiene que convertir en instrumento de transmisión. Por eso, pues ellos van anunciando primero en Judea, después en Samaria y luego llevando iglesias en cada ciudad y que son iglesias que se consideran apostólicas, descendientes de las iglesias de los apóstoles. Entonces el Concilio Vaticano II dice, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Y así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es y lo que ella cree. Eso es esa tradición apostólica. Es decir, que la tradición es la historia del Espíritu actuando en la historia de la Iglesia. Eso es la tradición viva, es la biografía del Espíritu Santo, que nos hace presente a Jesucristo a través de los apóstoles y sus sucesores. Es clave, porque Dios ha querido que la Iglesia esté vertebrada en un sacramento, que es el sacramento de la tradición.
la jerarquía, el orden sagrado. A través de los pobres pastores, el Señor ha querido que eso se haga una realidad. Entonces, pues esa cadena de servicio, como escuchábamos este domingo pasado, entre vosotros no ha de ser como en los jefes mundanos, ¿no? Que no, entre vosotros, que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, que sea vuestro servidor. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esta cadena proseguirá hasta el fin del mundo. La palabra apóstol viene de apostellomai, enviar. Es un enviado. Un enviado ir a hacer discípulos, un servicio pastoral, un servicio litúrgico, bautizándoles, un servicio profético, enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado, garantizado por esa presencia del Señor hasta el fin de los siglos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y así, aunque de una manera diversa a la de los apóstoles, también nosotros tenemos una verdadera experiencia personal de la presencia de Jesús resucitado. A través del ministerio de Cristo llega a quienes son llamados a la fe. Entonces esa distancia de los siglos se supera y Cristo se presenta vivo. Por eso, claro, se entiende que este Romano Guardini dijera: ojo, que ser cristiano no es creer unos dogmas, celebrar unos ritos sacramentales y vivir unos mandamientos. Es un encuentro personal. Dice, es indudable que no se puede ser cristiano sin aceptar esa fe, esos sacramentos, vivir esos mandamientos. Pero todo eso proviene de algo tan clave, tan fundamental, como es la comunión directa con Cristo a través de la acción del Espíritu Santo, que se realiza por el ministerio de los sucesores de los apóstoles y de los sucesores. Un río vivo en que Cristo ya no está distante hace 2000 años, sino que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, pues entonces rezamos. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Hasta la semana que viene.